Sierra de Historias, con Alberto Garín. En estos días, en las redes sociales y más concreto en Twitter, ha vuelto a despertarse la polémica entre los llamados historiadores universitarios, aquellos que esgrimen el título obtenido en la universidad como garantía para la correcta investigación y divulgación sobre la historia, y los historiadores aficionados, aquellos que no habiendo pasado por las aulas de las facultades de historia, sin embargo, su pasión por este sujeto, por la historia, les mueve a tratar de investigar y divulgar sobre los acontecimientos históricos. Es curioso porque este podcast lo estoy grabando en diciembre de 2025, pero posiblemente podría haberlo grabado meses o años atrás y podré volver a grabarlo dentro de unos cuantos meses o años adelante y la polémica seguirá estando presente. Una polémica que es más ruidosa que real. Aquellos que deciden entrar al campo de la batalla entre los universitarios y los aficionados les gusta más la polémica per se que el hecho de la investigación y la divulgación histórica. Y una polémica en cierta medida artificial. Para los aficionados, su principal crítica a los universitarios es que la mayor parte de su formación se ha basado en la lectura de numerosos, incontables libros a partir de los cuales establecer el panorama de eventos del pasado sobre los que construir su discurso. Mientras que los universitarios le achacan a los aficionados el hecho de carecer de una visión de conjunto que les permita abordar el pasado de manera apropiada y que en muchos casos se dejan llevar por una información sesgada, muy limitada o carente del marco de investigación científica necesaria. Es curioso, porque las críticas de los unos y los otros no terminan de ser del todo erróneas. Pero también es cierto que en realidad querer compartimentar en esos dos grupos excluyentes de los historiadores universitarios y los historiadores aficionados presenta un inconveniente, y es que ese hombre de paja que se hace para reflejar al contrario, por general no suele ser del todo real. Y aquí me gustaría compartir mi propia experiencia personal, puesto que considero que en mi creación como historiador he bebido de las dos fuentes. En algunas ocasiones he sido el historiador universitario y en otras el historiador aficionado, lo que me ha permitido entender las ventajas y los inconvenientes de los dos tipos de aproximación a la historia. Yo comencé mis estudios de Geografía e Historia en el curso de 1989-1990 en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero adelantar algo. En aquel tiempo, en España, los estudios de Historia todavía eran Geografía e Historia, una licenciatura de 5 años en la que partías de 3 años comunes en los que tratabas de abordar las diferentes aproximaciones a la investigación histórica, la historia más tradicional, vinculado a los documentos de archivo, a lo que podemos denominar cultura intelectual, pero también la geografía, la antropología, para entender las pautas de construcción cotidiana de la vida de los seres humanos, la historia del arte, que nos lleva sobre todo a la simbología, pero también la arqueología para entender la cultura material. Y después, en los 2 últimos años de la carrera, cada cual se especializaba en geografía, en historia contemporánea, en arqueología, en historia medieval. De esa manera, lo que sí conseguía aquel programa de estudios era ofrecer esa visión general que tanto siguen defendiendo hoy los historiadores universitarios. Es curioso porque creo que fue como una década después de comenzar yo la carrera, o un poquito más. Es cuando se pone el modelo de Bolonia, donde tratan de homogeneizarse en la mayor cantidad de elementos posibles los estudios europeos, y entonces se va a imponer las licenciaturas, en el caso de la historia y de otras humanidades, de 4 años, en donde el estudiante desde el año número 1 se especializaba. Es decir, ya no eras un licenciado en Geografía e Historia, sino que eras un licenciado en Historia, o en Geografía, o en Historia del Arte, o en Arqueología. Y es muy llamativo, porque habiendo comenzado mis estudios en 1989 en la Autónoma de Madrid, con el modelo de 5 años, cuando los concluí en 1994 en París, los concluí en una universidad
que ya había adoptado el modelo de los 4 años. Yo soy solo licenciado en Historia del Arte y Arqueología por haber rematado mi carrera en París. Y debo confesar que esa transformación, lejos de ser positiva para el estudiante, fue un error. Porque si algo perdió fue esa capacidad de entender la historia en su conjunto, la historia como acontecimientos reflejados en la cultura intelectual, las fuentes escritas, reflejados en la cultura material, los objetos y los espacios, pero que se mueve dentro de un espacio geográfico, físico, que ha sido modificado por los seres humanos. Todo eso se perdió en ese tránsito de los 5 a los 4 años. De modo que si hay historiadores universitarios que en esa polémica de divulgación obtuvieron su carrera de 4 años, que sepan que ya han llegado con un defecto de fábrica. No tuvieron esa visión genérica que supuestamente ellos defienden por haber hecho la carrera universitaria. Desde el momento que saltaron de los 5 a los 4 años, perdieron un porcentaje elevadísimo de su capacidad para comprender los eventos del pasado. Bien, comienzo 1989-90. En aquel tiempo las asignaturas eran anuales. En mi primer año de carrera, 5 en concreto. Introducción a la historia, con el grandísimo Santos Madrazo, el hombre que me hizo entender que la historia de los seres humanos has de hacerla viajar del individuo a la comunidad y de la comunidad al individuo continuamente. No puedes trabajar sobre compartimentos estancos, no solo puedes hacer la historia de los individuos o la historia de los colectivos, tienes que estar viajando entre unos y otros de manera continuada. Prehistoria, con las profesoras Rubio y Galán. Historia antigua, con García Iglesias. Historia medieval, con Manuel Recuero. Historia del arte antiguo y medieval, con el grandísimo Isidro Bango. Todas estas asignaturas era posible superarlas a partir de 2 criterios básicos. La adquisición de los conocimientos, vamos a decir, eruditos, de los hechos del pasado asociados a cada periodo histórico, o en el caso de Historia del Arte, a la acumulación de las obras de arte de esos periodos de la Edad Antigua y la Edad Media, a lo que se añadía la lectura de obras críticas con esos hechos. Es decir, el profesor no solamente te impartía los hechos acontecidos en el pasado, sino te aportaba una serie de textos académicos elaborados por profesores universitarios que analizaban esos hechos con puntos de vista muy dispares y sobre todo con aproximaciones críticas las unas con las otras. Es decir, no adquirías un discurso único, incluso aunque el profesor, pongamos el caso de alguien como Santos Madrazo, que se declaraba abiertamente marxista, aunque el profesor tuviera un punto de aproximación a la historia muy definido, no le impedía que te invitara, por no decir te obligara, a leer libros, artículos que diferían por completo con el punto de vista que él defendía. Por tanto, podías sacar las materias apoyándote sobre la adquisición de esos conocimientos eruditos más la comprensión de los puntos de vista crítico, sin llevar a cabo ninguna investigación sobre los periodos históricos que estabas desarrollando. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Y este punto es fundamental, porque yo he tenido compañeros de los que conocí en la Autónoma, que ellos sí terminaron su recorrido de 5 años en la Autónoma, que aprobaron toda la carrera sin realizar auténticas investigaciones a partir de fuentes primarias, exclusivamente apoyándose sobre el conocimiento erudito y las lecturas críticas. ¿Por qué? Porque la nota, el 100% de la nota, puede estar constituida por un porcentaje
de demostración de adquisición de conocimientos, un porcentaje de demostración de lecturas críticas y un porcentaje de investigación. Y puedes no hacer ese porcentaje de investigación y puedes aprobar, por ejemplo, con un 5. De modo que es por supuesto que esa crítica que hacen los aficionados de que hay historiadores universitarios que lo único que han hecho ha sido leerse un montón de libros, es cierta. Yo tengo colegas que son licenciados en historia que sacaron la carrera a base de leerse un montón de libros. Pero voy más lejos. En ese primer año de carrera solo hice un trabajo de investigación sobre fuentes primarias con el profesor García Iglesias en torno al emperador Caracalla, para lo cual utilicé biografías originales como la de Dion Casio y descubrí el famoso corpus de inscripciones latinas, buscando aquellas inscripciones vinculadas a Caracalla. Y lo hice de forma voluntaria, porque no era obligado, y lo hice porque quería mejorar mi nota. Nada más. Es decir, en aquel primer año no tuve ningún profesor que considerase necesario que un estudiante de historia investigase a partir de fuentes primarias, salvo este caso de Caracalla. Muy interesante, porque yo para entonces, dado que tengo la fortuna de que mi tío, José Miguel Muñoz Jiménez, es un gran historiador del arte del Renacimiento y del Barroco, durante toda mi adolescencia le acompañé a muchísimas excursiones a archivos parroquiales donde él me enseñó cómo funcionaban los archivos, cómo acceder a los documentos, cómo manejar los legajos y hasta las primeras cimientos de la paleografía para poder entender estos documentos que además en el caso del Renacimiento y el Barroco, hablando de los siglos XVI y XVII, son especialmente difíciles de poder leer. Es decir, yo ya traía esa inquietud por la investigación en las fuentes primarias adquirida no de manera formal dentro de la universidad, sino de manera empírica, aficionada, porque acompañaba a mi tío en sus investigaciones. Para que veamos que esa especie de ruptura absoluta entre lo universitario y lo aficionado no es del todo evidente. Con todo, en ese primer año sí tuve una experiencia de aproximación a las fuentes primarias realmente excepcional, pero no a las fuentes primarias que uno suele asociar a los historiadores, que son los documentos escritos de archivo, la cultura intelectual, sino a la cultura material, a la arqueología. En mi segundo día de clase en prehistoria, con la profesora Rubio, que nos había de impartir el curso durante el primer semestre, apareció la profesora Katia Galán, que nos habría de impartir el curso en el segundo semestre, y nos ofreció la posibilidad a los estudiantes de colaborar con el laboratorio de arqueología. Claro, con esos dos términos juntos la cosa parecía realmente interesante. Laboratorio, ciencia, creación científica, investigación y arqueología. Después de todo, en aquella época la arqueología estaba en su punto más álgido gracias a Indiana Jones. Ojo, los arqueólogos queremos notablemente a Indiana Jones. No saben lo mucho que ha hecho porque la gente se interese por la arqueología y la financie un personaje clave como Indiana Jones. Es más, les digo algo. Si ustedes conocen a un arqueólogo titulado, profesional, que ejerce, que no le guste Indiana Jones, tengan ciertas dudas. Es inquietante. Yo, personalmente, la mayor parte de mis colegas, al final todos confesamos sin pudor que nos encanta Indiana Jones. Bien, la profesora Galán nos invitó a ir al laboratorio de arqueología. ¿Qué consistía aquello? Pues llegamos el primer día, nos dieron un montón de sacos de fragmentos de cerámica al medio centenar de estudiantes que llegamos, un barreño con agua y nos pusimos a lavar esa cerámica. Al cabo de una semana estábamos en el famoso laboratorio 4 o 5 estudiantes. Al cabo de 2 semanas solo estaba yo. Y durante todo aquel año académico, todos los días acudía al laboratorio de arqueología en las tardes para lavar mis fragmentos de cerámica. Con eso le gané la confianza de la profesora, Katia Galán, que según íbamos avanzando en mi lavado de cerámica, se molestaba en acompañarme para ir explicándome el tipo de cerámica que estaba lavando, si era de la prehistoria, del lado del bronce, del mundo medieval, cristiana, islámica, y poco a poco incluso me fue comentando técnicas correctas de conservación de la cerámica e incluso de otros materiales arqueológicos, metales, huesos, que fueron apareciendo en aquellas bolsas que me daban para limpiar. En un momento dado incluso dimos el salto al dibujo arqueológico. Es muy interesante porque, en realidad, yo no estaba recibiendo una formación académica reglada, sino que por mi voluntad como aficionado a meterme en estas triquiñuelas de la historia, por mi voluntad de querer lavar cerámica y pasarme todas las tardes allí, ella, de manera también voluntaria, fue dándome una serie de información no reglada, sino que dependiendo la actividad que tuviera que hacer ese día en relación a sus propias excavaciones, de esa forma me iba dando esa información.
Lo curioso es que al concluir aquel año universitario 89-90, Katia Galán me invitó a participar en su equipo de arqueólogos en el primer yacimiento en el que trabajé como arqueólogo. Ojo, estaba en primer año de carrera, no era titulado, no tenía el conocimiento práctico de ir al terreno. Digamos que era un estudiante en formación, pero es que ni siquiera estaba, una vez más, en la formación reglada, porque en aquellos estudios de geografía e historia de 5 años, ese salto a la práctica de campo se hacía o en el cuarto o en el quinto año de carrera. Y yo estaba llegando en el primer año de carrera. De modo que me dirán, sí, estás dentro de la formación reglada, pero no, porque no lo estaba haciendo según marcaban los programas oficiales de la universidad. La primera excavación fue en Argamasilla de Alba, que dirigía un yacimiento de la Edad del Bronce, una motilla, la de Santa María, que dirigía la propia Catalina Galán. La segunda excavación, aquel mismo verano, fue ya con José Sánchez Meseguer en el Cerro de la Encantada, en Granátula de Calatrava, otro gran yacimiento de la Edad del Bronce. Lo interesante es que Sánchez Meseguer oficialmente era el profesor de metodología arqueológica, que si yo en cuarto de carrera me iba a arqueología, sería mi docente. Pero tuve la fortuna de empezar a tenerlo desde el primer año de carrera. Y les adelanto algo. A pesar de que Meseguer era el profesor de metodología arqueológica, Meseguer excavaba realmente mal. Su obsesión por descender en el yacimiento a través de niveles artificiales impedía la comprensión de la estratigrafía y hacía que el análisis del yacimiento tuviera que volcarse esencialmente al material detectado desde el que estaba más arriba al más abajo, con todas las alteraciones que eso supone. Sánchez Meseguer ya murió hace 2 o 3 años. Pudiera parecer que le estoy atacando aprovechando su ausencia. No. Ya tuve ocasión de hacer unas publicaciones, además en el ámbito académico, cuando dejé la Autónoma y me fui a la Complutense, donde, insisto, expliqué por qué consideraba que Meseguer no estaba siendo metodológicamente correcto. Hemos tenido ocasión de debatir muchas veces sobre los motivos por los cuales yo considero que él excavaba de forma incorrecta, de modo que no es una crítica que estoy aprovechando su ausencia para llevarla a cabo. En vida y en muchísimas ocasiones pudimos compartir nuestras amplias discrepancias sobre la manera de abordar la estratigrafía arqueológica, que en el caso de él me parece profundamente incorrecta. Pero retengan este dato, puesto que era el profesor de metodología arqueológica el que formaba a los arqueólogos que como licenciados iban a tener la autorización oficial para llevar a cabo sus excavaciones arqueológicas, eso significa que va a haber muchos arqueólogos, discípulos de Meseguer, que van a excavar tremendamente mal, que van a hacer una mala arqueología y que, por tanto, a pesar de esgrimir el título y que puedan salir en las redes sociales a defender su título, quizás el resultado que puedan obtener de sus excavaciones sea pobre o directamente equivocado. Bien, cuando pasé al segundo año de carrera, en 1990-1991, volví a tener otras 5 asignaturas anuales. En esta ocasión fue una especie de historia económica de la Edad Moderna con Millán, una historia política de la Edad Moderna con Pardo, una geografía física con el grandísimo Juan Antonio González, una geografía humana con una profesora a la que recuerdo su nombre, Ana, pero no su apellido, y una historia del arte del Renacimiento y el Barroco con Bustamante. De nuevo, en las asignaturas más de historia, la historia económica moderna, la historia política moderna, la historia del arte moderno, podía resolver todo el curso exclusivamente a partir de adquisición de conocimientos y lectura de libros críticos, sin ninguna investigación. Y en este caso, yo mismo tampoco decidí hacer una gran investigación porque ya tenía los intereses, sobre todo en el mundo de la arqueología. Diferentes fueron los profesores de geografía. Estos sí, que te exigían que una vez que habías adquirido una serie de conocimientos eruditos en el aula, tenías que plasmarlos recorriendo el paisaje. Es cierto que la clase de geografía humana fue un poco más floja. Digamos, los ejercicios prácticos, donde tú tenías que enfrentarte a curvas demográficas, datos de natalidad, de mortalidad, de producción industrial y demás, venían un poco prefabricados, con un resultado un poco esperado. Pero el curso de geografía física con Juan Antonio González fue excepcional, porque él te hacía ir al paisaje. Nos sacaba de excursión y nos pedía que explicáramos lo que estábamos viendo, qué significaban esos anticlinales, esos inclinales, esas fallas, esas cuestas, esos valles. Y además lo hacía de una forma fácil y espontánea. Es cierto que nos movíamos en la Comunidad de Madrid, que él sabía perfectamente dónde íbamos, que ya conocía el resultado.
Pero el conocimiento práctico que yo adquirí en aquellos cursos de Juan Antonio González, cuando me ha tocado enfrentarme a paisajes muy alejados de la Comunidad de Madrid, da igual que fuera en el Sultanato de Omán, que fuera en el Kurdistán iraquí o que fuera en Guatemala, he podido resolver lo que estaba viendo gracias a esa aplicación práctica que González nos imprimió a sus estudiantes, o al menos a aquellos estudiantes que supimos aprovechar el curso de Juan Antonio. La geografía es fundamental para entender los acontecimientos históricos. Es fundamental en dos vías. Uno, hay una geografía física que condiciona las actividades humanas, las condiciona, que no las determina. Los seres humanos hemos sido capaces de modificar esa geografía para sacarle unas ventajas que de partida no había, y ese es el segundo punto. A la geografía física condicionante tenemos que aplicarle por encima las modificaciones que los seres humanos somos capaces de llevar a cabo. Pues bien, un historiador que se declare historiador universitario, que divulgue como historiador universitario, que no haya recibido ese conocimiento teórico y práctico de geografía, tiene una fuerte debilidad. Y por tanto debería hacérselo ver antes de considerar que está divulgando correctamente si no tiene ese componente espacial, ese componente geográfico. Bien, yo concluí aquel año universitario 90-91 con 3 nuevas campañas arqueológicas. Volví con Katia Galán a Santa María del Retamar, volví con Meseguer a La Encantada y me incorporé con Manuel Retuerce a la excavación de Calatrava la Vieja, donde ahora sí logré romper el modelo de la excavación por niveles artificiales que aplicaba Meseguer y fui introducido al modelo de la excavación por estratos arqueológicos correctos, donde, por ejemplo, los objetos que vas a encontrarte en el fondo de un agujero probablemente son posteriores a los objetos que te encuentras en la pared donde se ha hecho ese agujero, porque el agujero se ha construido cuando ya la pared que le rodea existía. Ahí es donde, a través de Manuel Retuerce, me puse en contacto con un arqueólogo ilustrísimo de origen español, pero nació en Estados Unidos, Daniel Arroyo Bishop, que me abriría todo un mundo de la estratigrafía arqueológica que he logrado sacar provecho hasta hoy. En el curso 91-92 detuve mis estudios porque precisamente gracias a Arroyo Bishop pude trasladarme a París a trabajar en un gran proyecto de arqueología, el del Castillo de Vincennes, espectacular, donde la aplicación de la estratigrafía arqueológica correcta, no la artificial de Meseguer, estaba muy puesta al día, solo que yo acudía como voluntario a aquella excavación. Una excavación donde la mayor parte de los estudiosos era un modelo muy singular. El Castillo de Vincennes, a las puertas de París, pertenece al ejército de Francia, tienen allí sus archivos históricos. En aquellos años todavía existía el servicio militar obligatorio y los estudiantes, arqueólogos, historiadores, pero también geólogos, biólogos, fotógrafos, artistas, que tenían que hacer el servicio militar, en lugar de irse a un cuartel cualquiera en las fronteras de Francia, eran enviados al equipo de arqueología del Castillo de Vincennes. De modo que el director del equipo, Jean Chaplot, contaba literalmente con un ejército de investigadores a su servicio. Casi todos de las universidades de París, había otros de universidades fuera de Francia. Pero yo me incorporé al equipo de Vincennes no como estudiante, sino como voluntario. ¿Por qué? Porque yo no estaba matriculado en la Universidad de Francia. Es más, ya había incluso dejado de matricularme en la universidad en España porque quería irme precisamente a París a trabajar en ese proyecto. Toda la formación que yo recibí en el Castillo de Vincennes, que fue mucha y muy rica, porque pude aprovechar al máximo, es más, en un momento dado, a la semana de llegar allí incluso, me dieron permiso para vivir dentro del propio castillo, con lo cual podía aprovechar las 24 horas para moverme dentro de la fortaleza y así entender todos los aspectos. Toda esa formación no fue formación reglada. Fui aprendiendo con los diferentes especialistas que estaban en cada punto. Pero yo no estaba examinado, no tenía que pasar pruebas, no tenía que aprobar ninguna asignatura, no tenía que conseguir unas determinadas notas. Meramente como voluntario. Y ojo, que comencé a trabajar en el Castillo de Vincennes en aquel curso, estamos hablando del 92, y colaboré en el equipo de Castillo de Vincennes en diferentes etapas hasta el 99. Etapas todas en las que básicamente lo que hacía era seguir reciclándome como un, entre comillas, arqueólogo aficionado que había sido contratado sin titulación universitaria para llevar a cabo una serie de funciones. Es cierto que en Vincennes di el salto de la arqueología del objeto a la arqueología del espacio. Es entonces cuando descubrí que es mucho más emocionante que centrarme en la cerámica. Para los que les gusta la cerámica es maravilloso. Prefería centrarme en los espacios, cómo se va modificando el territorio, cómo se construyen muros, cómo se destruyen, cómo se reconstruyen. Eso que pomposamente podemos llamar arqueología de la arquitectura. Pero que, insisto, lo logré esa formación
como arqueólogo voluntario, no dentro de una formación reglada universitaria. Bien, una vez que logré pasar a París, mi idea era trasladar mi expediente académico. Como decía al principio, en Francia ya se estaban moviendo en licenciaturas de 4 años. Y lo que ellos me requerían era un número de créditos, que no unas asignaturas concretas. Con los 2 años que había hecho la autónoma no tenía suficiente número de créditos para lograr una convalidación, entre comillas, limpia. Prácticamente me hacían empezar de cero. De modo que lo que decidí en el curso 1992-1993 fue matricularme de nuevo, en esta ocasión en la Universidad Complutense de Madrid, en la mayor cantidad posible de asignaturas que pudiera llevar para así acumular los créditos necesarios para trasladarme a París. El resultado fueron 8 asignaturas anuales en la Complutense, entre las que recibí Historia Contemporánea con Alicia Langa Laorga, Historia del Arte Contemporáneo con una profesora que se llama Mari Carmen y ya no recuerdo su apellido, una Geografía de España con una profesora que recuerdo su nombre, Ana, pero no su apellido, una Geografía descriptiva cuya profesora no recuerdo su nombre, Antropología con Carlos Junquera y luego 3 asignaturas más, Filosofía, Latín y Literatura con 3 profesores de los que lamentablemente no recuerdo su nombre. Una vez más, de las 8 asignaturas que me matriculé, las 8 podría haberlas superado exclusivamente a partir de conocimiento erudito y de lecturas críticas, con lo que podría haber obtenido toda mi licenciatura en Historia sin hacer investigación sobre fuentes primarias. No olviden ese detalle para aquellos que reclaman el poder del historiador universitario por esa capacidad para investigar. No era necesario investigar para obtener la licenciatura. En cualquier caso, de esas 8 materias, la única que de nuevo me invitó a investigar, las únicas, fueron las de geografía, y muy en particular la de Geografía de España. Además, con una curiosidad. Yo fui realizando el curso, fui haciendo los ejercicios, en un momento dado volví a conseguir una operación arqueológica en París. Entonces, en el momento que me traslado a París, no había terminado el curso, me quedaba por entregar un ejercicio de Geografía de España y la profesora de Geografía de España me dijo muy cordialmente: dado que no estás en España, estás en Francia, presenta un ejercicio de Geografía de Francia. La geografía es geografía. Punto. La puedes aplicar donde quieras. Y de esa manera, todo aquello que ya había aprendido con Juan Antonio González y que ahora añadía con esta profesora de Geografía de España, aplicado, se mostró que la geografía, en definitiva, es geografía. Bien, a partir de ahí yo ya me he trasladado a París, logré llevar mi expediente a la Universidad de París I, Panteón La Sorbona, donde iba a obtener una licenciatura de 4 años, aunque al final iba a haber cursado 5 años. Bien, lo que me pedían en ese último año para obtener la licenciatura en París, lo que en Francia se llama maîtrise, era cursar 4 materias. Iba a cursar de nuevo, aunque ahora sí de manera oficial y de forma reglada, metodología arqueológica con el profesor Clesiu. Tenía además que llevar una materia de dibujo arqueológico, una materia de fotogrametría, recordemos que voy a hacer una licenciatura en arqueología, ya no en geografía e historia, y la materia de mi directora de estudios con la que tenía que hacer la tesis de licenciatura, la tesina, con Claire Mabry-Lacaille. En este caso sobre historia medieval, porque yo iba a hacer una tesis sobre el propio castillo de Vincennes. Bien, curiosamente, estas 4 materias eran en gran medida tremendamente prácticas. La metodología arqueológica tenías que hacer trabajo de campo, la de dibujo arqueológico tenía que hacer dibujos. La de fotogrametría teníamos que interpretar la fotografía aérea y, por supuesto, el curso de Mabry-Lacaille me exigía al final hacer una tesis de licenciatura. Es decir, en ese momento en París sí se me iba a pedir una aplicación práctica de mis conocimientos, pero es muy llamativo. En el caso de metodología arqueológica tuve una circunstancia particular. Clesiu, que era mi profesor, fue la persona con la que yo me marché en aquel curso 93-94 a excavar por 4 meses al sultanato de Omán. Es decir, su curso, lo que él me podía dar en la clase, que en gran medida yo ya traía formado por los años que llevaba acumulados de arqueología de campo, tanto en Ciudad Real como en el castillo de Vincennes, su curso fue que todo eso que había acumulado lo pusiera en práctica en su propia excavación en el sultanato de Omán. En el caso de dibujo arqueológico fue muy simpático. Cuando me presenté con el profesor, le expliqué mi trayectoria y me hizo en su despacho que le dibujase. Y me dijo, ya sabes dibujar. Me hizo ir un día más a su clase por hacer dibujos un poco más
artísticos que yo no manejaba, pero todo lo que tenía que ver con dibujo de cerámica, reconstrucción del objeto a partir del dibujo, por supuesto dibujo de perfiles estratigráficos, dibujo de cadáveres cuando encontramos cadáveres en excavación arqueológica, todo eso se lo expliqué, le mostré y vio que estaba bien. El de fotogrametría sí, el de fotogrametría me hizo acudir todas las semanas y aprendí un montón en esa clase. Y en el caso de Mavic Lacalle, aparte de asistir a sus clases de historia medieval, pues tuve que hacer una tesis sobre el castillo de Vincennes. Bien, al final obtuve mi licenciatura. Estoy en 1994, soy licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Panteón-La Sorbona. La formación que he obtenido hasta ese momento, hasta noviembre del 94, ¿es el resultado de una formación reglada? En gran medida sí. ¿Esa formación reglada me podría haber permitido llegar hasta ese punto sin prácticamente hacer investigación? Pues en gran medida sí, porque tuve compañeros que lo consiguieron. Tuve compañeros que en la Autónoma de Madrid fueron licenciados en Geografía e Historia basándose exclusivamente en la acumulación de datos eruditos y en la lectura de libros críticos. Se podía, ese camino existía, esa crítica que los aficionados hacen a los divulgadores universitarios, en cierto punto es real. ¿Pero toda mi formación fue reglada? No. Buena parte de mi formación fue parecida a la de otras gentes que acudían a la historia de forma voluntaria, sobre todo lo que tenía que ver con el mundo de la arqueología, donde durante largo tiempo, es muy curioso porque el primer contrato del que yo disfruté como arqueólogo fue en aquel curso 93-94, antes de marchar al Sultanato de Omán, cuando trabajaba en una de las últimas campañas de las excavaciones del Museo del Louvre, en mi caso el Jardín de las Tullerías, donde sí fui contratado. Claro, disponía de un salario más pequeño que el de los universitarios, pero lo llamativo es que en el equipo de arqueólogos que llevamos a cabo esa excavación, ninguno tenía título universitario fuera del director de la excavación, de mi admirado Pierre-Jean Trombetta. Entonces, todos los demás eran eso que se llamaban técnicos arqueólogos, gentes que sin formación universitaria habían aprendido a excavar. Y es muy llamativo porque después de 1994, hasta la actualidad, sigo llevando a cabo investigaciones arqueológicas, sigo excavando. En la actualidad, básicamente, es en la antigua Guatemala, con mi queridísimo colega Juan Pablo Herrera, donde hemos llevado a cabo varias intervenciones arqueológicas. Y en gran medida, la capacidad para excavar fue resultado de la experiencia en el terreno adquirida de forma no reglada. Y sobre todo cuando, ya después de 1994 y hasta que hice mi DEA en el 98-99, compaginé mis estudios y mis campañas arqueológicas trabajando en constructoras, primero en Ferrovial y más tarde en Nexo, y fue trabajando como peón de topógrafo junto a los albañiles en las constructoras, donde mejoré de manera notabilísima la forma de excavar y de distinguir los estratos arqueológicos. No en una formación reglada. Es más, me voy a poner especialmente vanidoso. Algunos de los divulgadores más conocidos que tenemos en redes sociales se declaran a sí mismos arqueólogos. Pues bien, estos arqueólogos, que además se ponen el plus de ser licenciados universitarios, por tanto tienen algo más que el que sencillamente le gusta a la arqueología. No estamos hablando de los saqueadores, no estamos hablando del que va con un detector de metales y destroza un yacimiento. Esa persona está destrozando el yacimiento y otro día podemos hablar de ello. Estoy hablando del que se declara arqueólogo. Le reto a que venga conmigo a una excavación, a que tome la palustrilla, a que tome la piqueta, a que tome el pico, a que haga un sondeo arqueológico y a que sea capaz, mientras elabora el sondeo arqueológico, de distinguir los estratos. Y si a lo mejor en el sondeo hay cierta dificultad, al menos en los perfiles que quedan en el sondeo, sea capaz de entender la estratigrafía, el origen de cada uno de esos estratos, una de las grandes obsesiones de Arroyo Bishop, y que eso lo pueda incluir en un diagrama estratigráfico, una cronología relativa que después se convierta en un documento histórico. Si ustedes conocen un arqueólogo que se declara el mejor arqueólogo del mundo, pero que es incapaz de hacer una lectura estratigráfica volcada en un diagrama estratigráfico que se convierta en un documento histórico, entonces no está haciendo arqueología, no está haciendo historia. Y yo, para la paleografía, no soy muy bueno. La practico cuando me dan documentos antiguos, más o menos trato de entender lo que hay. En el caso de la iconografía y la historia del arte, que es algo que hago mucho en Sierra de Historias, también tengo muchas dificultades y consulto muchísima bibliografía de gente que sabe mucho más que yo. Cuando hago mis estudios de paisaje, inevitablemente busco artículos de geógrafos que sostengan bien lo que estoy contando. E incluso en la arqueología, no me atrevo a decir la última palabra en cuestiones de objetos arqueológicos, sobre todo cerámica.
Pero en estratigrafía arqueológica hay muy poca gente que la haga tan bien como la hago yo. De modo que cuando alguien se declare arqueólogo y pomposamente se ponga más puntos por ser licenciado en arqueología, que me venga a hacer estratigrafía arqueológica, porque si no lo hace bien, a lo mejor sus conclusiones en su análisis histórico están equivocadas. Llegados a este punto, el divulgador, historiador universitario cuenta con mejores herramientas que el divulgador, historiador aficionado. No necesariamente, porque al universitario le pueden haber ocurrido dos cosas. Uno, haber aprobado la carrera utilizando esos recursos de la erudición y la crítica sin investigar. En definitiva, haber aprobado la carrera con 5, que no con 10. Y con 5 te dan el título igual que con 10. Y la segunda, que incluso habiendo adquirido las técnicas de investigación correctas, en el momento de aplicarlas, su aplicación no sea correcta. Lo comentaba antes de Meseguer. Aparentemente Meseguer explicaba cómo excavar de forma correcta, pero cuando entendías el proceso que él aplicaba sobre el terreno, descubrías que estaba destruyendo sistemáticamente la historia y que los resultados que podía ofrecernos iban a ser no sesgados, sino erróneos. Entonces el universitario cuenta con esas dos posibilidades. Así que no se puede poner el universitario la medalla de yo sí estoy preparado para la divulgación. Tiene que demostrarlo. Y para demostrarlo, la pregunta clave es la siguiente. Enfrentado a la historia, enfrentado a los eventos del pasado, me da igual que sea el aficionado quien va a tener carencias importantes o el universitario. ¿Eres capaz de explicar los eventos del pasado abarcando el contexto geográfico en el que se desarrolló, teniendo en cuenta, por supuesto, toda la cultura intelectual que nos recuerda ese evento histórico, pero también la cultura material, la del objeto y la de los espacios modificados por el hombre, y las pautas de hábitos cotidianos, la visión antropológica y las simbólicas, la visión de la historia del arte? Tú que te declaras el divulgador, que estás capacitado para llevar a cabo eso porque tienes el título universitario, ¿abarcas todas esas posibilidades? Quizás no. Y si no las abarcas, entonces, desde un punto de vista modesto, que es el que todos tenemos que asumir, tendrás que reconocer que sí cuentas con ventajas relativas para que la aproximación que haces al pasado sea un poco más correcta, pero lo que realmente estás aportando es una parte de esa aproximación al pasado. Solo una parte, que puede ser incorrecta, que puede ser sesgada. Y que de repente, el historiador aficionado, que también es capaz de aportar solo una parte, esa parte que nos va a dar, por pequeña que sea, puede ser mucho más correcta y mucho menos sesgada que la del historiador universitario. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.